¿Pueden observar? ¿Se ve? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, hoy continuamos con nuestro programa donde debemos revisar lo referente a lo que es la cromatografía de fluidos supercríticos. La primera idea que nosotros tenemos es contar con un término nuevo que viene a ser lo que es un fluido supercrítico. ¿Qué es un fluido supercrítico? Una sustancia que a temperaturas y presiones por encima de su temperatura y de su presión crítica va a tomar en cuenta al punto crítico. Es decir, un fluido supercrítico será aquella sustancia que se va a encontrar a una determinada temperatura y a una determinada presión que va a ser superior o que va a estar, como dice en el concepto, por encima de su punto crítico. ¿Y qué es o qué entendemos o cómo definimos el punto crítico? El punto crítico es el estado particular de una sustancia que va a marcar el límite entre la fase líquida y la fase gaseosa. Es decir, que por encima de este punto crítico ya no van a haber o no van a existir las fases separadas que pueda ser líquida o que pueda ser gaseosa. En ese momento, podríamos decir, o efectivamente, cuando ya no se encuentren, ya no haya esa separación entre líquido y gaseosa, ese fluido va a recibir el nombre de supercrítico. Entonces, esa es la característica cuando nosotros hablamos de un fluido supercrítico. Estos fluidos supercríticos presentan pues una serie de propiedades. Los fluidos supercríticos presentan o tienen densidades, viscosidades y otras propiedades que resultan ser intermedias entre las características de las sustancias en estado gaseoso o que puedan encontrarse en estado líquido. Entre algunos ejemplos de fluidos supercríticos tenemos, por ejemplo, el más utilizado, el más empleado, el más común, el más frecuente, viene a ser el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el amoníaco, el N-butano, que cada uno de estos va a presentar, va a tener su temperatura crítica, va a tener su presión crítica, va a tener su densidad en el punto crítico y como ustedes pueden observar en el cuadrito. Bien, ahora, la capacidad para poder disolver es una de sus propiedades también, la capacidad para disolver moléculas grandes que no sean volátiles. A ver, por ejemplo, podemos decir que dentro de los fluidos supercríticos es muy importante tomar en cuenta las densidades que van a ser bastante elevadas. Desde este punto de vista, tiene una notable capacidad para llegar a disolver moléculas grandes que sean no volátiles. Un ejemplo de estas, por ejemplo, podemos mencionar aquellos alcanos cuyas cadenas oscilan entre 5 y 30 átomos de carbono. Otra propiedad que podemos mencionar en los fluidos supercríticos es que los analitos disueltos en ellos van a poder ser recuperados fácilmente, permitiendo que las disoluciones lleguen a equilibrarse con la atmósfera a temperaturas relativamente bajas. Ahora, cuando hablamos por ejemplo, del dióxido de carbono, donde se nos dice que tiene una elevada solubilidad de las especies orgánicas en el dióxido de carbono supercrítico, al mismo tiempo tenemos que señalar que van a ser baratos, van a ser inocuos y no van a ser tóxicos, es decir,
podríamos considerar estas características como una ventaja más. Entonces, al no ser tóxicos, al ser inocuos y que además esté complementado con su precio económico, nosotros podemos pensar y dejar evaporar libremente en la atmósfera, seguros de que no va a producir ningún tipo de daño, por ejemplo, al medio ambiente. Esas son las características, las propiedades de estos fluidos supercríticos y que generalmente nosotros lo consideramos o lo nombramos como ejemplo al dióxido de carbono. Entonces, la cromatografía de fluidos supercríticos viene a constituir una modalidad híbrida entre la cromatografía gaseosa y el HPLC. Es decir, presentan una gran importancia por su aplicación en la industria, como vamos a ver posteriormente. También presenta una importancia en la aplicación, en la separación y en la determinación de algunos grupos de compuestos no manipulados de una manera conveniente, ni en el caso de la cromatografía líquida, ni tampoco aplicando la cromatografía gaseosa. Entonces, resulta la cromatografía de fluidos supercríticos en este tipo de circunstancias la alternativa ideal. ¿Y cuáles van a ser esos compuestos que normalmente no tienen o sea, no son manipulados con total facilidad? Van a ser los compuestos no volátiles o térmicamente lábiles, en los que la cromatografía gaseosa es inaplicable por las características que ya hemos mencionado. Luego vamos a ver también aquellos compuestos con grupos funcionales que no son detectables por técnicas corrientes espectroscópicas o electroquímicas que normalmente podrían ser aplicadas a la cromatografía líquida. Entonces, la cromatografía de fluidos supercríticos, resumiendo, vamos a ver que va a aplicarse a este tipo de compuestos, a este tipo de elementos donde tanto la cromatografía gaseosa como la cromatografía líquida no son, diríamos, empleados con total facilidad o de una manera totalmente cómoda, sino que surge como alternativa este tipo de separación como es la cromatografía de fluidos supercríticos. ¿Cuál va a ser su instrumentación? Hemos dicho que la cromatografía de fluidos supercríticos la podemos resumir, la podemos identificar como una modalidad híbrida entre dos cromatografías, el HPLC y la cromatografía gaseosa. Entonces, esto nos sugiere que cuando nos referimos a la instrumentación, tenemos también que suponer que van a tener entre sus componentes, van a, diríamos, compartir, diríamos, los componentes presentes tanto en el HPLC como también algunas características dentro de lo que es la instrumentación correspondiente a la cromatografía gaseosa. Entonces, ¿qué caracteriza, diremos así, a un instrumento empleado, aplicado a los fluidos supercríticos? Vamos a tomar en cuenta que, en primer lugar, los componentes son muy parecidos, como están viendo, a los componentes presentes en el HPLC, pero sí van a tener dos elementos, van a tener dos diferencias totalmente importantes, diríamos,
que no las encontramos en un equipo normal para HPLC. Y como ustedes pueden estar viendo en el diagrama, los dos elementos fundamentales van a ser, por un lado, vamos a tener la presencia de un horno y también vamos a poder hablar de un restrictor o un dispositivo de contrapresión. Volvemos a nuestro diagrama, a nuestro esquema y podemos ver en primer lugar al horno en cuyo interior encontramos a la columna. Ahora, recuerden ustedes, ¿cuándo o cuál era el papel que desempeñaba el horno en la cromatografía gaseosa? En la cromatografía gaseosa, el horno tenía un papel que igualmente en este caso tiene la particularidad de mantener a la columna termostatizada y proporcionar un control preciso de la temperatura de la fase móvil. Es decir, es fundamental para el control de la temperatura a nivel de la columna la presencia del horno. Y de esta manera nosotros vamos a tener un control, vamos a tener la posibilidad de, diríamos, manejar la temperatura ideal, la temperatura correcta que requiera la fase móvil. Por un lado, ese es la particularidad, ese es el componente, podríamos decir. Y el otro elemento que hemos mencionado es el restrictor. ¿Qué hace o por qué es importante el restrictor? Es un dispositivo de contrapresión, hemos dicho, que se va a utilizar, que se va a emplear para mantener la presión en la columna en el nivel deseado, en el nivel adecuado y convertir el eluyente de fluido supercrítico en un gas y arrastrarlo hacia el detector. Esa es la función, esa es la finalidad que va a cumplir el restrictor. Por eso también recibe el nombre o se lo conoce como el dispositivo de contrapresión. Entonces, resumiendo, dentro de los componentes de todos los componentes que encontramos en un equipo para cromatografía de fluidos supercríticos, los componentes, la disposición de estos, muy parecida a los componentes que encontrábamos en un equipo para HPLC. Pero la variación o la excepción o la particularidad, si vale el término, era por un lado la presencia del horno relacionado con la columna, con el papel de llegar a mantener la columna termostatizada, es decir, en otras palabras, conseguir o proporcionar un control de la temperatura de la fase móvil. Y por otro lado, la presencia de un restrictor, conocido también como un dispositivo de contrapresión, ¿cuál era la finalidad? Mantener la presión en la columna dentro de lo que sean los niveles deseados. Entonces, dentro de la instrumentación, esas son las variaciones, las características que nosotros podríamos mencionar. Pasamos ahora a hablar cuál es el efecto de la presión. La variación de la presión tiene su efecto sobre el factor de retención. A ver, cuando nosotros nos referimos a la variación de la presión en la cromatografía de fluidos supercríticos, tenemos que mencionar que va a tener un efecto sobre el factor de retención, efectivamente. Este efecto va a ser una consecuencia del incremento de la densidad de la fase móvil a medida que va a ir aumentando la presión. No se olviden entre las características que habíamos hablado en un inicio de los fluidos supercríticos. Este incremento de la densidad en un momento dado va a originar un aumento de la capacidad que pueda tener el disolvente de la fase móvil, lo que va a cortar el tiempo de
elusión. Ese, diríamos nosotros, esa es la importancia que va a tener la variación de la presión. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fase estacionaria, tenemos que recordar que, como en otros procesos de separación, como en otros tipos de cromatografías, nosotros también en este caso vamos a contar con dos tipos de columnas, las columnas abiertas y las columnas rellenas. ¿Qué características van a presentar entonces estas columnas? Igualmente, en este tipo de cromatografía, en la cromatografía de fluidos supercríticos, se van a emplear las columnas que van a ser abiertas, como también las columnas rellenas, siendo las más empleadas, las más versátiles, las segundas, sí, y tal vez las primeras, las abiertas, las capilares, nos van a permitir trabajar, nos van a permitir conseguir, diríamos, el empleo de estas, de las columnas abiertas, nos van a llegar a, vamos a poder contar con una mejor, con una resolución mucho más alta, pero también con una menor capacidad de la muestra, mientras que las columnas rellenas, si bien van a tener una mayor capacidad de la muestra, van a presentar por las características mismas y los materiales que se van a utilizar, van a tener una mayor versatilidad. Entonces, tanto las abiertas como las rellenas van a ser, diríamos, columnas que pueden ser empleadas en una u otra situación. Las columnas, por ejemplo, en las columnas que nosotros podamos mencionar, hablaremos de los recubrimientos, utilizaremos materiales como el sílice fundido, también podemos hablar de algunos materiales como los siloxanos que están enlazados, que forman enlaces cruzados, etc. Normalmente una columna tiene una longitud que va a ir entre 10 a 20 metros y diámetros internos que oscilan entre 0,05 a 0,1 milímetros. El espesor de la película que va a ir a recubrir en las columnas van a variar pues entre 0,05 y 1 micrómetro. Las columnas rellenas son semejantes a las empleadas, a las utilizadas en la cromatografía de reparto que en la anterior clase habíamos mencionado, y también serán empleadas en esta situación de la cromatografía de fluidos supercríticos. Existe bastante similitud en este tipo de columnas rellenas. Bien, hablemos entonces de otro de sus componentes que van a ser las fases móviles. Las fases móviles más empleadas, más utilizadas, vamos a tener que nombrar en una primera instancia, diríamos, con un sinnúmero de ventajas, al dióxido de carbono. Excelente para utilizar, para emplear en una serie de moléculas orgánicas no polares. Van a ser transparentes al ultravioleta, van a ser inoloras, no tóxicas, disponible, barata. Entonces, la temperatura crítica del dióxido de carbono va a ser de 31 a 32 grados centígrados. La presión crítica que se alcanza va a ser de 72,9 atmósferas, lo que va a permitir jugar con una banda bastante amplia de temperaturas y de presiones sin superar las condiciones de operación de un
HPLC moderno. Eso hay que tomar en cuenta también. Si bien son alternativas que se nos presentan, si bien son fases móviles como el dióxido de carbono que estamos nombrando, una serie de ventajas desde todo punto de vista, pero todavía no podemos, diríamos, superar a un equipo de HPLC último, a un HPLC moderno. Entonces, existe también, debemos tomar en cuenta, un gran número de sustancias como el etano, como el butano. Antes de hablar de los detectores, hablaremos de otro tipo de fases móviles, también el óxido nitroso, podemos hablar del éter dietílico en alguna situación, el amoníaco, como habíamos visto anteriormente, van a ser empleados como fases móviles alternativas en la cromatografía de fluidos supercríticos. Y luego hablaremos de otros elementos que van a ser los detectores más comunes, los detectores más empleados van a ser los detectores de ionización de llama y también los espectrómetros de masas. A ver, ¿cuál es la ventaja que presenta la cromatografía de fluidos supercríticos frente al HPLC? Es la posibilidad de emplear detectores como en el caso, si ustedes recuerdan, de la cromatografía gaseosa, como eran los detectores de ionización de llama. Esa es la posibilidad que nos permite la cromatografía de fluidos supercríticos. También, si recordamos, son detectores de respuesta universal a muchos compuestos orgánicos de elevada sensibilidad y libre de problemas, y también no podemos descartar a los espectrómetros de masas que se los puede adaptar, no diremos mejorar, pero se los puede adecuar, si vale el término, con mayor facilidad que para equipos de HPLC. Otros detectores que puedan emplearse en la cromatografía de fluidos supercríticos son los de absorción en ultravioleta e infrarrojo, los de emisión de fluorescencia y también aquellos fotométricos de los detectores fotométricos de llama que podrían en una última instancia adaptarse, adecuarse para ser empleados en este tipo de cromatografía de fluidos supercríticos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una pequeña comparación de la cromatografía de fluidos supercríticos con otras cromatografías, podríamos mencionar que encontramos propiedades intermedias entre la cromatografía gaseosa y la cromatografía líquida. La cromatografía de fluidos supercríticos llega a ser mucho más rápida que la cromatografía de líquidos tradicional, obviamente. Las velocidades de difusión en cromatografía de fluidos supercríticos son intermedias entre la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos. ¿Por qué nosotros encontramos estas propiedades en los fluidos supercríticos que pueden ser intermedias entre los gases, entre los líquidos? ¿Por qué van a ser, por qué se la puede considerar mucho más rápida que una cromatografía de líquidos? Debido a una de las propiedades que habíamos mencionado en un inicio, debido a que la viscosidad más baja hace obtener velocidades de flujo que van a ser mucho más elevadas. Las velocidades de difusión, por ejemplo, en la cromatografía de fluidos supercríticos, son intermedias entre la de los gases y la de los líquidos. Ahora, lo más importante, ¿dónde y cuándo se aplican la cromatografía de fluidos supercríticos? Puesto que las características
así como presentan una serie de ventajas, las características de los fluidos supercríticos, pero no tenemos, diríamos, normalmente un mayor conocimiento de su aplicación. Esta cromatografía de fluidos supercríticos se la emplea en separación de sustancias como ser muchos productos naturales, diríamos, en la separación de muchos componentes de los fármacos, a nivel de los alimentos, a nivel de los pesticidas, herbicidas, elementos tensioactivos, los polímeros, los combustibles, los fósiles y finalmente los explosivos. Es decir, las aplicaciones que encontramos dentro de lo que es la cromatografía de fluidos supercríticos va a ser la posibilidad de separar sustancias presentes en productos naturales. Eso nos da una gran amplitud para contar una serie de elementos. Los pesticidas, los herbicidas, muchos polímeros, los tensioactivos nos van a permitir una aplicación, diríamos, continua de este tipo de cromatografía. En las separaciones de alimentos, donde, por ejemplo, los niveles de colesterol son bajos, es también una opción para poder aplicar la cromatografía de fluidos supercríticas. Luego tenemos que hablar de las extracciones de pesticidas en el caso del arroz, de algún otro tipo de fragancias, también, como por ejemplo el caso del jengibre, la manzanilla, la vainilla, la menta, el limón, otras esencias también, los extractos de aromas, de colorantes, de algunas especies, y el dióxido de carbono también se ha aplicado en el caso o en la aplicación de las cianobacterias, en los casos, diríamos, de la espirulina platense, que va a ser rica en proteínas, pero también debemos recordar que una de sus características es su olor repugnante. Esas son las aplicaciones que mayormente en la actualidad tiene este tipo de cromatografía de fluidos supercríticos, donde podríamos decirlo, uno de sus elementos fundamentales o representantes viene a considerarse al dióxido de carbono. De esta manera nosotros concluimos nuestro tema de un método de separación como son los fluidos supercríticos. Entonces vamos a quedar acá, quedándonos simplemente un tema para la próxima clase. Que tengan un buen descanso. Hasta luego, jóvenes.